Bueno, oye, antes que nada, muchas gracias por la invitación de la Bolsa Nacional. Eh, para el caso mío en particular y las muy buenas ponencias anteriores, es muy grato, voy a tratar de resaltar, y estuvo muy bien escogido el tema que la gente de la Bolsa nos invitó a comentar, que tiene que ver con aspectos claves a considerar en estos financiamientos de infraestructura. En realidad dada la experiencia que me ha tocado vivir en ambos lados de la mesa, como decimos en Chile y en otros lados. Esto es haber estado en el sistema financiero, haber estado en una concesionaria y haber estado en el gobierno haciendo un pipeline de concesiones. Te da una visión un poquito más amplia y que quizás pueda servir en lo que corresponda acá en Costa Rica. Así que en esa línea yo creo que, en primer lugar, partiendo de lo general a lo particular, que es donde vamos a llegar, pero partiendo siempre de las cosas obvias y que a veces por obvias se olvidan, es que los actores que están invitados a aquello es, en primer lugar, el gobierno, y pongo a propósito el /Estado, porque lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de un tema de Estado, y el Estado obviamente es bastante más allá que cualquier gobierno. Por lo general, por una cosa obvia, que son los plazos. Cada proyecto de infraestructura en promedio son sobre los 20 años y en algunos casos llega hasta los 50. Con lo cual, más allá de los plazos individuales, evidentemente las infraestructuras van a estar más allá de los propios gobiernos. En segundo lugar, los estructuradores, los calificadores de riesgo, los inversionistas, tanto institucionales como los privados, los bancos, compañías de seguros, fondos de inversión y algunos ejemplos de casos de Chile y de otros países. Así, un poco el desafío, que acá en Costa Rica, por lo que he podido leer, se hizo un par de experiencias en cuanto a la ley de infraestructura y de concesiones, y que al parecer no resultó como se esperaba. En realidad, quizás lo que se tiene que hacer, o al menos nos tocó verlo en Chile, un poco en Colombia y algo en Perú, tiene que ver con esta lámina. Y a propósito puse la fuente, que es el Ministerio de Obras Públicas de Chile, porque coincidimos, tanto la autoridad como los privados, en que todos estos tres mundos tienen que conversar entre sí si queremos desarrollar un proyecto de infraestructura. Cualquiera de esos tres mundos que no esté aquí, el proyecto no resulta. Eso porque normalmente nos movemos acá, se nos olvida este mundo, y acá viene un poquito más atrás. Por ejemplo, uno dice, claro, en el caso de Chile, Ministerio de Obras Públicas, acá tendrá otro nombre o el mismo, en realidad es el promotor, pero ese es por el lado del Estado y del propio gobierno que le toque. El Ministerio de Hacienda, que evidentemente está, o tiene que estar. Medio Ambiente, que acá en Costa Rica tiene una particular connotación, y yo creo que siempre a Medio Ambiente se le mira más como un enemigo que hay que pasar por arriba, por el lado, por abajo, en vez de subirlo al bote, digamos. A veces, claro, es el típico vecino medio pesado, pero tiene que ser, digamos, porque si no, lo que a mucha gente se le olvida, y yo creo que a mí también se me olvidaba hace 30 años atrás, cuando estaba en la banca prestando plata, es que, claro, estos eran los pesados, pero se nos olvidaba una cosa muy simple, al mundo privado, sobre todo este mundo, en que estos son bienes públicos. No es un club deportivo, son bienes públicos que le pertenecen a todo el país, al Estado, ni siquiera al gobierno, al Estado. El Estado es una entelequia bastante más complicada. Pensándolo así, cuando el mundo político lo ve de esta misma manera, más allá si son pelotitas, triangulitos o cosas parecidas, empieza a entender que este cuento es bastante más allá que el que lo propone, ¿sí? Con lo cual, el ejercicio va a ser fundamentalmente ese. Una estructura típica de APP, no lo voy a ver en detalle porque la mayoría de ustedes ya las conoce, trata o intenta hacer conversar a este mundo de esa manera, al menos en lo que a financieramente se refiere, que es un poco el mundo de esta sala.
Y a veces se le olvidan los temas, por ejemplo, medioambientales. Por lo mismo, lo que uno tiene que tener en cuenta son que cuando uno traduce las necesidades técnicas, financieras a un contrato, a un pliego de condiciones, tiene que tener todas las condiciones para poder ser, más allá de lo obvio, que es construir, operar y transferir, vale decir, seguir entendiéndolo como un bien público, por esta última parte. O sea, de hecho, lo que más cuesta entender es que ese bien público, al final del día lo tienes que devolver, ¿sí? Y tú estás en una transición bien especial, pero eres transitorio. Tiene que quedar claro, por ejemplo, las obligaciones del sector privado y las obligaciones del sector público. Una de las cosas más difíciles, como les comentaba a algunos de ustedes en el café, es asumir obligaciones. Para derechos estamos todos, seguro. O sea, yo tengo derecho a, la lista es gigante y los deberes siempre son listas cortas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar a asumirla. Y el primer llamado a esto es el Estado y el gobierno de turno, digo, ¿sí? Y ahí esto hay que mirarlo con una altura de mira, más allá de si son de izquierdas o de derecha, que fue un poco lo que nos pasó en Chile, afortunadamente, que la izquierda, curiosamente, se entendió con la derecha y salió un poco esto. El primer ejercicio que se hizo fue este, los aspectos políticos. Era bien curioso ver a diputados y senadores hablando de lo mismo, y más o menos, con sus más y sus menos, en un ancho de banda, pensando en una cosa de tipo Estado. O sea que el tema de infraestructura, que muy bien decía las exposiciones anteriores, que es una necesidad más o menos obvia, evidente, que todo el mundo lo entiende, pero pocos se dedican a eso. En particular el mundo político, y peor si se cruza una elección. Ahí las cosas se enredan. Pensado así, la primera labor es esa. Entender ese mundo y que ese mundo lo entienda este otro mundo. O sea, lo más probable es que eso haya que hacer sesiones en los parlamentos para que esto se entienda, que va a trascender al mundo político. Y de eso van a salir herramientas, coberturas de riesgo, como lo vamos a comentar un poquito más adelante, una visión de largo plazo, o sea, que evidentemente va a ser muchísimo más allá que el gobierno de turno, por lo mismo una visión de Estado, y tiene mucho que ver con políticas fiscales, ¿sí? Si tú quieres que esto se mantenga, vas a tener que pensarlo así, ¿sí? O sea, por eso hablamos de largo plazo, y ahí aparecen los fondos de pensiones, ahí aparecen las compañías de seguro, por lo mismo, porque por obvio a todo el mundo se le olvida que estos son bienes públicos que siempre van a estar. O sea, aquí no hay infraestructuras que duren 2 o 3 años, la mayoría durará 20, 30 o más años. En la parte políticos, como les comenté, habría que partir, quizás, si resulta y si es posible hacerlo, que hay veces que no es posible, o no es posible ahora, pero es muy necesario, partir por un acuerdo político transversal. Ojalá los de derechas y los de izquierda, ojalá y capitaneado por los del centro, que es más o menos lo que se trata de dar. Definir una nueva ley, más allá de la que hay, porque me han contado que la que se hizo acá no tuvo el resultado esperado. Otro tema también muy importante, definir una institucionalidad, que también por obvio se olvida. Como decimos en Chile, el dueño del perro. ¿Quién es el dueño del perro? Si yo llego a Costa Rica y le pregunto con quién tengo que hablar de concesiones. No hay. Entiendo una moción de armar una institucionalidad con la dotación de personal que corresponda y todo lo demás. Esto en Chile, curiosamente, se hizo mal. Se hizo a medias, la verdad. Y funciona a medias hasta el día de hoy porque se enredó, para variar, políticamente. Pero curiosamente, el resto del Estado sí funcionó y hizo que en realidad nos fueran relativamente bien con las primeras concesiones, que es lo más o menos lo que se ha comentado. O sea, a pesar de nosotros mismos funcionó. Ese es un poco el mensaje. El marco regulatorio es una consecuencia de todo esto, por eso lo puse a propósito arriba hacia abajo. Es fundamental. O sea, en estos largos plazos, lo que más le tiene miedo a todo el mundo, el accionista, el inversionista y todos los istas que andan por ahí, es justamente que me cambien las reglas del juego, a la discrecionalidad tanto de la autoridad como del sector público y del sector privado. Eso es lo peor. Con lo cual, yo me imagino que acá hay bastantes abogados.
Aquí siempre se preocupó, en esta materia, como lo vamos a comentar más adelante, de la cláusula más importante del contrato. Son todas importantes, pero la más importante del contrato, ¿cuál es? La del término del contrato. ¿Cómo termina el contrato? Las razones por las cuales, si yo fuera accionista de una concesionaria o de una APP cualquiera, me pueden quitar la concesión. Las razones por las cuales yo como autoridad te puedo quitar la concesión. Ojalá lo más nítido posible. Ese es un poco el juego, porque en el transcurso de estas APP, con esos plazos tan largos, las cosas cambian. Y también cómo responden los contratos ante cambios de la situación propia del proyecto. Porque, por ejemplo, el que piensa que un proyecto de este tipo no va a cambiar en 30 años, está mal. La pregunta es otra. ¿Cómo resuelve el contrato, en el país que toque, esos cambios? ¿Cómo se paga? ¿Quiénes son los obligados? ¿Y quiénes son los beneficiados? ¿Sí? Porque vuelvo al inicio y a la génesis de esta historia, que tiene que ver que estos son bienes públicos. O sea, tanto el Estado como el privado no pueden quedar de rehenes mutuamente de un proyecto que tenga que cambiar porque la comunidad pide otra cosa. El típico caso es de una autopista que quedó pequeña porque calculamos mal y que a mediados de la existencia de la misma hay que duplicar calzada, o un aeropuerto que quedó pequeño, etc. La pregunta es, ¿vamos a esperar que el aeropuerto, la gente salga por las ventanas para respetar al privado? Yo creo que no. Lo que sí se tiene que hacer es reconocer los derechos del privado y las obligaciones y los derechos que tiene, que es diferente. Con lo cual, equilibramos la ecuación que vimos al principio, que están los usuarios, están los financistas y están los accionistas. Tienen que conversar en la misma mesa. Y tiene que ver con lo último. Y todo esto es política. Pensado así, o sea, con una seguridad. Por ejemplo, en algunos pliegos que nos ha tocado ver, y a mí me tocó sufrir, incluso porque fui concesionario, había una fórmula que en el año 12, de un total de 25, el Estado podía rescatar la concesión. Así de fácil. Y había una formulita que era un valor presente de un flujo esperado. Todos los inversionistas y los financistas en particular sabían que en cualquier minuto el Estado, porque sabía que esa concesión se iba a quedar pequeña, podía rescatarla. ¿Cuál era la diferencia? Que tú lo sabías del día 1 y no fue sorpresa para nadie. ¿Sí? Bueno, hasta el día de hoy sigue igual porque nadie quiere hacer el cheque porque es de este porte. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Uno tiene que pensar en esto. ¿Sí? Y es más o menos lo que conversábamos al principio. Es un conjunto de variables que tenemos que pensar en un proyecto de largo plazo. Tiene que ver con institucionalidad, tiene que ver con un pipeline y con largo plazo. Tiene que ver con cómo conversan las empresas públicas con la inversión extranjera. El tema de educación lo incluía a propósito. Esta es una realidad que nos pasaba en Chile, que hay una reforma que hace muchos años que viene con el tema de la educación, y la pregunta es cómo se resuelve. En lo que a marco regulatorio se refiere, el primer esbozo de la ley fue por allá por los años 90, 91 al 94, y ya se han hecho un par de actualizaciones a la propia ley. Se metió la ley de financiamiento de infraestructura. ¿Por qué? Porque son leyes que tienen que ver con la ley propia del Estado de la infraestructura. ¿Sí? En realidad son leyes y decretos complementarios. Esto tiene que ver con la banca. Lo que nosotros le llamamos un marco regulatorio. Vale decir que una ley de concesiones tiene varios aspectos. ¿Y por qué fue así? Porque en aquel entonces el mundo político hablaba con el mundo financiero. Y se hicieron reuniones que duraron más de un año y medio, en los cuales el Estado, vía el gobierno, le hacía la pregunta a los bancos, a la asociación de bancos, y en realidad nos metimos 3 o 4 bancos, a opinar sobre la ley de concesiones. Y básicamente la pregunta era cómo hacer bancable un pipeline que tenía pensado el gobierno. Y ahí salieron un montón de conceptos, entre otros, por ejemplo, un criterio de adjudicación objetivo, que no dependa de las personas. Hay que sacar de la mesa la dedocracia, primero que nada. O sea, ganaste tú porque eres mi primo. Eso no tiene que estar. La competencia la hace el mercado.
no necesariamente por el mejor precio, pero sí algo parecido, que es un poco como lo vamos a ver más adelante. Otro tema muy importante, que esto fue lo que más se demoró y hasta el día de hoy tiene sus pros y sus contras, el mecanismo de resolución de conflictos, lo que yo les comentaba recién. O sea, todos estos proyectos tienen conflictos. O sea, pensar que uno adjudica un contrato y va a estar 30 años y aquí nadie se va a ver un sí y un no, mentira, eso no es así. Durante la construcción, miles de problemas con la comunidad, con el medio ambiente, con el sistema financiero, etc. Y en la vida propia del proyecto, sin duda, absolutamente. Por lo mismo que comentábamos al principio, esto tiene que ver porque son bienes públicos. Puede ser un hospital, puede ser una cárcel, una carretera, da lo mismo. El bien da lo mismo, es su categoría lo que hace que esto sea así, ¿sí? Esto también es muy importante. La mayoría, o no la mayoría, pero una buena parte de los proyectos fracasan o tienen muchos problemas cuando no cuentan con la participación ciudadana, que se llama. ¿Sí? Uno también trata de pasar por el lado, por arriba, por abajo, pero la verdad es que tiene que, lamentablemente, yo lo veo por el lado positivo, afortunadamente tener una viabilidad pública. Por lo mismo, o sea, si la gente no está de acuerdo con una infraestructura, nunca la va a ocupar y va a ser un desastre. O sea, tiene que ser con participación ciudadana, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? O sea, tiene que tener lógicas públicas y detrás también lógicas privadas, pero tienen que ser armónicas. O sea, el típico caso de cuando tú construyes una autopista, por ejemplo, y el pueblo A está al lado del pueblo B y la autopista pasa por el medio. Y hace 200 años que esa gente se comunicaba. Si tú no consideras eso, lo más probable es que esa comunidad sea el principal escollo y el proyecto o no se hace o sea un desastre. Eso es lo más habitual. A veces se abusa porque hay gente que se dedica a crear problemas con esto, pero dentro de la ley, que acá se llama concesiones, pero puede llamarse de cualquier manera, tienen que estar considerados esto. Eso, curiosamente, me ha tocado ver en varias legislaciones, o hay una sobreparticipación, o realmente al no estar tienen bastante problemas los proyectos. De esta legislación aparece esta otra, y aquí donde más o menos los expositores anteriores han caminado bastante, y ustedes también que la han tocado ver y sufrir. Por ejemplo, la ley de banco, el tema de Basilea. Basilea 3 tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, en el caso chileno y un poco en Colombia también se hizo, hace poco, se modificó la ley de banco, el tema de los márgenes y límites para préstamos para proyectos de este tipo. Resulta que tanto en Colombia como en Chile existía un porcentaje, en el caso de Chile es un 5% del capital y reservas del banco que preste a este tipo de proyectos, que lo puede hacer en el largo plazo sin garantías. Y sin garantías significa que son sobre bienes públicos. Se solucionó de dos maneras. El primero, se aumentó ese porcentaje al 15% del banco que da el préstamo. Y en segundo lugar, para efectos de garantías del banco, se inventó la figura de la prenda sobre la concesión, que es un activo, es un derecho de uso sobre un activo que genera flujos. Con esa garantía tú puedes elevar tu porcentaje como si tuvieras una hipoteca, que más o menos trabajando igual. Ese tipo de cosas yo creo que acá en Costa Rica, yo no sé si existen, pero de nuevo se va a tener que trabajar en esa línea. Porque hay veces que estos proyectos, por el tamaño que tienen, a los bancos no les cabe. Simplemente no cabe. Es una cosa que el tamaño acá sí importa y en estos casos es muy importante. Lo propio en el mercado de valores, lo que exponían ustedes. O sea, claramente aquí las normativas se tienen que ir adecuando a lo que va pasando. Acá lo que siempre, y coincido con las ponencias anteriores, en el mercado de valores lo que, y los institucionales más bien, tiene que ver con que no hay estructuras de análisis de riesgo, que es lo que sí tienen los bancos. O sea, los bancos evalúan un riesgo de corto plazo de una construcción, de una obra de este tipo, bastante bien, pero un inversionista institucional prácticamente no tiene estructuras de riesgo. De hecho, como anécdota, más adelante se los voy a comentar, pero un pequeño anticipo, en la concesionaria que yo estaba se hizo una emisión de un bono a 23 años, hace 15 años,
que se lo vendimos a la AFP de allá, a los fondos de pensiones, y a las compañías de seguro de vida. Yo estuve 10 años en esa concesionaria, de los cuales 7 estuvo vivo ese bono. En los 7 años que estuvo vivo ese bono, me fueron a ver 2 inversionistas institucionales, en 7 años, 2 veces. O sea, mi opinión es que nunca supieron lo que compraron. Y los que compraron fueron 23. 23 inversionistas institucionales, compañías de seguro, las principales AFP. Ahí les voy a mostrar un tema bien interesante. Era lo que más me llamaba la atención. Yo conocí a 2 de los 23 en 7 años, imagínate. Bueno, y esto tiene que ver con el régimen tributario, que también afecta. Por ejemplo, la mayoría de estas inversiones grandes tiene que ver con invariabilidades tributarias. Que la pregunta es, ¿se aplica o no se aplica? Y tiene que ver con el riesgo país que le queramos poner, ¿sí? Entonces, así más o menos uno recién se mete en el gráfico que les mostré al principio, el de las pelotitas. Estamos en el mundo público con el mundo financiero, porque caminan juntos, dado que son bienes públicos. La ley también tiene que decir qué cosas se pueden hacer. Hoy día es más o menos obvio. Hace unos años atrás, me acuerdo, en Chile no era tan obvio. La gente decía, bueno, ¿y qué cosas puedo hacer? Bueno, se hizo un listado. Igual que en los supermercados: aeropuertos, carreteras, transporte público, vía urbana, complejos fronterizos, embalses, ferrocarriles, puertos, agua potable, generación de energía, agua lluvia, un montón de estas cosas. Y no todo resultó. Lo más novedoso fueron, y hay todavía, una guerra política tremenda por el tema de los hospitales. O el tema que a mí, por lo personal, me gusta más, es el tema de las cárceles. No es que quiera estar ahí, pero es un tema bien curioso. Es como un hotel al revés, digamos. O sea, los clientes están asegurados. Y la pregunta es cuánto vale cada uno. Ese es un poco pero al final no es muy distinto de una cárcel. Y me acuerdo que traté de venderle el cuento al ministro de Justicia y no me creyó. Porque en Chile hoy día hay 8 cárceles privadas que funcionan por sistema EPP y yo quería meter 20 más por los problemas delincuenciales, etc. Bueno, y el hacinamiento y todo esos rollos. Y el problema es que con Hacienda nunca nos pudimos poner de acuerdo cuánto cuesta cada cliente, comillas, porque no son ningunos angelitos, lo que está ahí es lo que es. Digamos. Y era una guerra tremenda. Y hasta el día de hoy está sin resolverse, digamos, pero al menos se avanzó y se hicieron algunas. Y hay que estar dispuesto a dar esa guerra, si la pregunta era esa. Yo me acuerdo con Hacienda, la pregunta, ¿cuánto vale la mantención de cada uno de estos angelitos? Y ahí estamos. Los contratos. Esto es lo que miran las fiscalías de los inversionistas. Dice, oiga, ¿qué significa el contrato? En algunos países, por ejemplo en Colombia, en Guatemala también, y algo en México, el contrato es una escritura que se firma. En Chile, y esto no tiene ni de bueno ni de malo, es simplemente adaptarlo a la realidad de cada país, el contrato es esto, y de aquí para abajo hay como 50 más. O sea, el contrato, desde el punto de vista nuestro, se piensa como toda la normativa que afecta al proyecto. O sea, desde temas ambientales hasta temas viales, si se trata de una carretera, temas laborales, sin duda, temas de medio ambiente, con mayor seguridad. Obviamente, mira una curiosidad, la oferta técnica y económica que tú hiciste, porque es vinculante. Y si es mejor que los pliegos, vale la tuya. Y si es peor, vale el pliego. Mira qué justo, así funciona. Entonces, la invitación, que en realidad son pliegos, y las circulares aclaratorias que tienen que ver con las preguntas y respuestas de esa propia invitación, que también es un gran tema de debate entre los abogados, cuál es el que vale. Los reglamentos y las modificaciones, lo que corresponda, en el caso nuestro son 99, pero da lo mismo, aquí esto es una mera reseña. Lo que importa acá es entender que tú tienes un contrato, que entre otras materias metido acá al medio, no está en detalle, pero sí tiene que ver con los giros exclusivos,
que también hablaban en la ponencia anterior. O sea que tú le estás prestando, en el caso del prestamista, a un project finance más que a un accionista. Y de hecho nos tocó ver en más de una oportunidad la quiebra de un accionista de una concesionaria, porque en el caso nuestro, después se adoptó en otros países, hay una distinción entre el concesionario y la concesión. Vuelvo a lo mismo, como este es un bien público, el bien público se tiene que proteger más allá de sus propios accionistas, que entre otras son los accionistas de la concesionaria. Entonces, ocurrió con una empresa mexicana que quebró en México y el activo, era una carretera en Chile, la dio en pago para solventar su quiebra en Estados Unidos. Y el activo en Chile seguía caminando, a nadie le interesaba lo que le pasaba al dueño, el dueño quebró, desapareció, volvió a resucitar. Y resultó que a los años, después que terminó la carretera, el dueño era un banco mexicano. Y nadie tenía idea, digamos, por todos los líos que tenía el accionista. Por ese tema, que para nosotros, pensando en un project finance, y acá yo creo que habría que hacer un fuerte acento en aquello, es que la concesión es una cosa que es independiente de los concesionarios, más aún de los accionistas del concesionario. Pensando siempre que este es un bien público. Ya parezco disco rayado, pero efectivamente cuando tú lo piensas, la única manera es que si el concesionario desaparece, bueno, qué bien, mucho gusto, ha sido un placer haberlo conocido. Pero el camino sigue ahí. Y tiene unas lógicas que hacen que el proyecto siga funcionando. Y eso se inventó a raíz de, para variar, el tema de los bancos. Para los que estábamos en aquella entonces en la banca, era muy importante que si ocurría un desastre y la concesión quebraba o el concesionario desaparecía, la concesión tenía que seguir flotando para que ningún interés distinto de que se nos pagaran las deudas. Y por tanto, en las bases de licitaciones y en la ley de concesiones nuestra existía la obligación del Estado de relicitar la concesión en un porcentaje mínimo en relación a tu deuda. Aparte de las penas del infierno, sin duda, multas y cosas y las pesadeces naturales. Para proteger el activo, ese era un poco el punto. Y el banco tenía la facultad de estar o no en la concesión, pero para el caso da lo mismo. Lo importante era que el plazo original de la concesión no se acortaba, no le pasaba nada. Digamos. O sea, tú llegabas hasta el final. Esa es un poco la lógica que se hizo. Y al final resultó bastante bien porque efectivamente ocurrió en un par de casos. Lo otro que el acto administrativo o los actos administrativos acá tienen mucho que ver, eso en particular con los organismos contralores. Hay ciertos actos que te dan derechos y obligaciones para las partes y que nacen automáticamente. O sea, no es necesario repetirlo ni nada. Simplemente se le pone plazo. Y eso es muy importante. También se hace mucho hincapié en la normativa particular del sector. Si este es un hospital, obviamente no es lo mismo que una autopista o una cárcel o lo que corresponda. Otro tema importante que en la ley, al menos en la nuestra y ahora en la colombiana y algo en la peruana, también salen las variables de licitación. Esto lo que hace, elimina la discreción de la autoridad. O sea, aquí, cuando tú invitas, tienes la obligación de poner las variables de licitación y no las puedes cambiar. ¿Sí? Y eso hace que sean comparables las ofertas, que es el viejo tema. Digo. Porque hay gente que de repente dice, ya, tú me invitaste a un pago, pero yo en vez de ese pago te hago un pago y te hago un edificio al lado. No, eso no se acepta, digo, queda fuera de base. También otro tema que tiene que ver con las variables de licitación son la reajustabilidad de las mismas. Todo esto que está aquí tiene que ver con las seguridades que le ofrece el propio Estado al accionista y en particular al financista, ¿sí? Ya sea banco o sea fondos de pensiones o cualquier otro, porque en realidad todos estos derechos van incorporados en el contrato, tú los puedes ceder, ¿sí? Y esto tiene que ser por ley para que tenga un buen rango. Por ejemplo, acá también, una cosa también obvia, que tenga beneficios directos a los usuarios. Y también tiene que haber una disposición a pagar, ¿sí? Tiene que ver con los beneficios sociales,
La tasa en Chile es bastante baja para que un proyecto socialmente huele, digamos. En otros países es bastante más alto, por ejemplo en Chile, para que un proyecto tenga sentido público, tiene que cumplir una tasa de rentabilidad social de un 6%. En Colombia es 12%. De hecho, se está estudiando porque hay un pipeline de proyectos que quedan fuera por cortarlo por eso. Eso tiene que más que ver con el tema de recursos, ¿eh? O sea, en general, como mecanismo de protección de cualquier Ministerio de Hacienda del planeta, dice, oye, subo la vara para que los que realmente hagan un aporte social sean los primeros en la lista y sean los únicos porque no tengo más plata. ¿Sí? Con esto lo que se hizo, se bajó el umbral y sí se hizo más estricta la evaluación. Pero sí se creó un pipeline bastante grande. De ahí salieron las urbanas, por ejemplo, y muchas otras iniciativas. Otra característica es que la transferencia de riesgo, esto es muy importante, es lo que le da valor. O sea, realmente no tiene ningún sentido invitar a un privado que no tome ningún riesgo. O sea, el riesgo se lo tiene que comer, digamos, con patatas, digamos, ¿sí? Porque si no, no tiene ninguna justificación social, digamos, ¿sí? Bueno, y el otro tiene más que ver con mecanismos de pago, la verdad, ¿sí? Y ahí salió que se creó un poco lo que se ha estado comentando hasta ahora, que en realidad, por un tema con los bancos, son vehículos especiales, solamente nacen y mueren con la concesión, y son de giro único y además exclusivo. O sea, una concesionaria no se puede dedicar a vender zapatos si tiene el manejo de una autopista, ¿sí? Tiene más que ver con separaciones de riesgo, ¿sí? Eso fue una imposición, un acuerdo de la banca, para poder ingresar en los tamaños que se requería, digamos. O sea, no podía ser que algunos accionistas que estaban débiles, que después se probó que teníamos razón, afectaran al proyecto, ¿sí? Y por eso se aisló también para bien y para mal, porque también al revés puede ser complejo. Para efectos de poder hacer un giro único, también tú tienes la prenda de los derechos, eso se traspasa, y se traspasa entre instituciones y se comparte también, ¿sí? Hay transferencias de acciones, esto es muy importante para nosotros. Son un poco lo que les comentaba antes, la cláusula más importante del contrato. ¿Por qué razones que tú me las tienes que transparentar? Yo te puedo quitar cómo ha estado la concesión. Y en Chile la mayoría de las bases, hasta el día de hoy, mantienen que son solamente 4. Y eso se abre en un espectro de 9. Todas las que caigan en incumplimiento grave es causal de extinción. Y eso tiene que ver con las compensaciones. Porque cuando la culpa es del concesionario, un poco en lo que se está aplicando en Colombia, un poco siguiendo ese esquema, dependiendo de quién sea la culpa es el pago. Si tú como concesionario te equivocas o haces algo que está prohibido, se extingue tu derecho y no tienes derecho a nada. Distinto al caso de los acreedores. Estamos hablando como accionista. Si el Estado es el que incumple, está obligado a pagarte. De eso se trata, y eso está explícito. Además que las razones no puede ser porque me levanté por el lado izquierdo de la cama un día lunes. Y eso es un poco lo que se trata de evitar. Y un procedimiento de quiebra que tiene que ver con lo que le comenté de porcentajes con respecto a la deuda, ¿sí? También se hizo para efecto de facilitar los financiamientos al mercado de capitales, también se modificaron en realidad los porcentajes y los tipos de acceso a este tipo de financiamiento, ¿sí? Tienen más que ver con eso. Por ejemplo, aquí está lo que les comenté antes del 5 al 15%, teniendo la prenda de la concesión para un banco que quiera prestar plata a este tipo de proyectos. Otro tema importante, son dos temas más bien importantes que nos sucedió y que se han ido dando en Latinoamérica, son los productos que crea el Estado para promover esto, cosa que también en alguna medida hemos visto, no tan fuerte pero como nos gustaría, pero en Perú y en Colombia. Son esos pequeños empujoncitos que el Estado dice al mercado financiero, oye, yo les voy a quitar los sustos con 3 o 4 cosas para que se metan y vamos todos empujando esta historia. En Chile nos fijamos en 2 cosas. Uno, el diseño de las garantías explícitas que el Estado te da para que tú te metas a esto, y la adecuada distribución de riesgo, que tiene más que ver con lo típico, que es que el que sea mejor calificado es el que lo asume. Y eso se explicita en los pliegos y en la ley.
¿sí? El que está más calificado. Y las garantías que el Estado te da. Por ejemplo, subvenciones, los ingresos mínimos garantizados, que es el típico caso en Chile. Esto fue a raíz de una conversa muy larga con el gobierno de aquel entonces y la banca, en el cual decía, bueno, después de imaginarnos 300 escenarios de tráfico, unos más terribles que los otros, tiene que haber un piso. Porque estos proyectos son largos, son de 20, 30 años y hasta 40 años. Y dice, en el año 30, adivinar hoy día cuántos autos van a pasar, seguro que no. Entonces el gobierno dijo, ¿saben qué más? Vamos a hacer esto. O sea, si todo lo que dijimos no resulta, este es el mínimo. Este es un P por Q. Son las tarifas por el flujo. Y como nadie le va a apuntar al flujo, seguro que, o sea, si uno dice yo le voy a apuntar justo al flujo, mentira. Ningún estudio de tráfico le apunta al flujo. Es un poquito más o un poquito menos, pero apuntarle, mentira. Entonces esto tiene que tener un piso. Entonces dijeron, ok, este es el piso. Y ahí entraron la mayoría de las concesiones en Chile de carretera en particular, porque los estudios de tráfico o le creían poco, algunos mucho, pero a la hora de firmar costaba un poco. Y se inventó. Y ese es un gran empujón que le dio el Estado a este tema. Segundo, esto en Chile resultó mucho y en Colombia fue un desastre. Porque desde el punto de vista del Estado se cobraron todos los ingresos mínimos, entero, un cheque al año. O sea, yo dije que te iba a pagar 100 como mínimo y tuve que pagar 100, que fue el tema por la seguridad. Que como los guerrilleros se tomaron las carreteras, esto se activó y hubo que hacer un cheque por el 100%. En el caso de Chile fue al revés. De las 60 carreteras que hay, se ha activado solo en una y por creo que un 2%, es muy poquito. O sea, hay ejemplos para los dos lados. Da lo mismo, el punto es que en caída libre a un financista siempre tiene que ver el piso, o sea, más hondo o más bajo, pero existe. O sea, si no pasa ningún auto, tienes esto. El otro con ingresos totales de la concesión, en realidad este es un mecanismo de protección también para las financistas y también los accionistas, que tiene que ver con la forma de los ingresos. Es típico. Dice, yo digo, hay 10 y otros 10 y la suma del proyecto entero son 20. Mentira. El año primero son 15 y el último son 5. Y resulta que si el primer año yo me llevé dividendo, el segundo año no tengo para pagar. ¿Sí? Para protegerte de eso, en realidad este es un área bajo una curva que te va administrando el flujo para adelante y para atrás. También tiene que ver con este otro mecanismo. Este nunca se ocupó, pero era bien interesante. Era qué pasa si los proyectos que estaban licitados por valores de peaje a plazo fijo ganaba más de lo que yo creía. Y el Estado te decía, yo te cubro el piso, pero tú también del techo, cuando lo superas, pasamos a ser socios, caminamos juntos, nos vamos a medias. ¿Sí? Y eso no era gratis, porque aquí se ofrecían unas primas y el Estado cobraba por ello. O sea, decía, yo te pago, o sea, yo te doy el ingreso mínimo, pero eso es igual que una prima de seguro, que tiene un valor al año y tú lo tenías que pagar, si querías tomarla, si no, esto era cero. Un negocio como cualquier otro. Esto es al revés, cuando las carreteras eran muy buenas, la variable de licitación era quién paga más. Porque había mucho tráfico, el peaje era fijo, lo que había que hacer era fijo, un puente, un túnel, pavimentar, etc. Eso ya estaba todo dado. Entonces la pregunta del millón era ahí, ¿quién paga más? Esto también, que hasta el día de hoy siempre ha dado que hablar, es cómo restituir el equilibrio económico-financiero sin afectar lo anterior. Resulta que hay variables exógenas que van más allá de la voluntad de las personas que te rompen un equilibrio. Entonces, por ejemplo, si el Estado, en su legítima obligación, legítima obligación de proveer de bienes públicos a sus ciudadanos, dice que esto es insuficiente con la estructura que hay, la infraestructura, no se puede quedar amarrado. Lo que sí tiene que hacer es pagarle. Por ejemplo, típico caso en autopista, yo me acuerdo, me tocó varias veces con los aeropuertos, pasa mucho. De hecho, un aeropuerto en Chile, en el norte, que se diseñó para 15 años. Al quinto año ya estaba copado.
¿Y qué hacemos? ¿Vamos a esperar 10 años? No. Se le ofreció al concesionario hacer una ampliación pagándole la diferencia, que un poco tiene que ver con esto. ¿Sí? Entonces el Estado no queda como rehén y el privado tampoco se puede aprovechar del Estado. ¿Sí? Y esto también, mecanismo de cobertura cambiar, eso tenía que ver con los extranjeros, pero también los que lo tomaron, fue un muy buen negocio para el gobierno y un pésimo para el privado, porque yo creo que se equivocaron. Eso fue el aeropuerto de Santiago, que se aseguraron en dólares, con deuda en dólares, y resulta que su principal negocio es un shopping, porque casi no tiene derecho. La variable licitación en el caso del aeropuerto de Santiago no es el cargo por pasajero, porque curiosamente en Chile, que se pagan como 20 y algo dólares, o 25 dólares, una cosa así, aparte de ir incluido en el boleto, que es un tema, el concesionario tiene derecho a $1 de esos 25. ¿Cuál es el negocio? El shopping, el duty free, los cafecitos, los sándwiches, ese es su negocio. Bueno, ¿y para qué toma deuda en dólares? Fue un desastre. Bueno, y al gobierno se le pagaron la diferencia de ingresos. Bueno, el ingreso mínimo, eso tiene más que ver con lo que les comenté. Estos son las ayuditas que le dio el gobierno. Al principio eran todos la llevaban incluidas y después fue voluntario. Si tú lo quieres, lo pagas. Entonces fijamos una banda entre la parte superior y la parte inferior y nos movemos así. Y yo te voy pagando año a año las diferencias. O sea, si por tráfico entraban 90 pesos y el ingreso mínimo decía que eran 100, te debo 10. Y con eso completas los 100. Y si era 110, al revés, no te pago nada. Listo. Porque era una garantía de ingreso, no de otra cosa. Y pasaba cualquier cosa. En cobertura cambiar era más o menos lo mismo. Tú fijabas voluntariamente una banda de más o menos un 10%, y pagando una prima tú te podías asegurar. ¿Sí? Bueno, en el caso de Chile el dólar tuvo fijo, por temas de mercado, fijo nominal por casi 15 años, entonces fue un desastre. No tenía mucho sentido. Este es un poco el MDI, el mecanismo de distribución del ingreso, que tiene la lógica de que tú vas tomando, mientras más te quieras asegurar en tu área, te va costando más caro. Tiene que ver con eso, ¿sí? A los errores de las estimaciones. ¿Sí? Está re entretenido, pero bueno, es un poco más largo que este no se usó mucho, la verdad, porque casi todos tratábamos de apostar en la época que éramos concesionarios a plazos fijos y muy pocos se dieron variables. ¿Sí? Yo estaba en una que era variable, era lo que le llamábamos ya la muerte súbita. Tú apostabas por un valor presente, con un plazo máximo. Y si en algún minuto obtenías el valor presente, hasta luego. Y si llegaba el tope del año y no lo habías conseguido, también hasta luego. Entonces, era un poco fuerte. Pero la carretera era muy buena, entonces al final valía la pena. Y el Estado ofrecía también un piso pagado, que en realidad no valía la pena, así que en ese minuto no lo tomamos. Pero un poco lo que está detrás de esto, lo que yo quería ilustrar es que el Estado también tiene que hacer lo suyo si quiere que esto resulte. O sea, se tiene que ir metiendo en el mundo financiero e ir dando miguitas, e ir dando chocolatitos para que la gente vaya caminando para donde quiere ir, digamos, ¿sí? Porque esa es su obligación. No otra que hacer que los agentes que quiera que participen, bueno, participen. Y uno de ellos tiene mucho que ver con el mundo financiero. Y esta parte es solamente una de las partes de los tips y los chocolatitos que llamábamos allá en aquella época, el Estado tuvo que hacer vía el gobierno, porque si no los bancos no iban a entrar. ¿Sí? El otro tema era muy importante, la segunda patita de esta historia, tiene que ver con la distribución de riesgo. Obviamente los que están más calificados para asumirlo son los que los tienen que asumir, ¿sí? Sean públicos o privados. Es una ecuación un poco larga que tiene más que ver con el porqué. Es un tema en Chile que es bien debatido, es que en realidad el Estado comparte riesgo y se obliga a un análisis de riesgo por cada uno de estos contratos. ¿Por qué? Por una razón muy simple, que eso hace que el proyecto, socialmente hablando, sea más barato. Porque el privado, si tú le pones todos los riesgos y te das siendo aquí llegué yo, y le pasas todos los riesgos, el tipo te va a cobrar un precio de este porte.
En cambio, si hay algunos que tú puedes asumir perfectamente, haces que el precio social sea mejor. Esa ecuación es esto. Es un poco más aburrido, pero es básicamente eso. Y de eso salen, yo te diría, estas 3 láminas son bien entretenidas porque resumen un poco cómo se ve tanto la ley, los reglamentos, las invitaciones, los precios y las condiciones en lo que a riesgo se refiere un poquito en Chile y mucho de eso en Colombia. Se usó una cosa muy parecida en la estructuración que me toca ver allá en Colombia. Se separó en 3 etapas de estos proyectos y la pregunta del millón era ¿quién toma qué riesgo? Al que le toca, digamos. ¿Sí? ¿Qué riesgo debería hacer en esa línea de hacer derechos y obligaciones? Esto es puras obligaciones, así que es re simpático, digamos. En particular para el sector público, que es bien interesante conversar algún día con el sector público de acá de Costa Rica, digamos. ¿Qué parte de esto estaría disponible para asumirlo? Porque hay que firmarlo. O sea, yo les contaba, por ejemplo, en algunos de ustedes en el café, que en algunas bases chilenas, la mayoría hoy día no se usa tanto porque es bien pesada la cláusula, se pagan intereses por los atrasos en los pagos del proyecto, intereses diarios. Eso significa que también el Estado, si se atrasa contigo en un pago que te debe, te tiene que pagar intereses. ¿Qué tal? Yo no sé quién firma eso, pero duele, ¿sí? Por lo general se pagan puntualmente, ¿sí? Por razones más o menos casi de instinto de conservación, digamos. O sea, la mayoría de la gente corre y eso se paga. Y al revés, si el privado se atrasa, saca. Y son bastante duras. Bueno. En eso de compartir riesgo, por ejemplo, se definió algo que hoy día es más o menos obvio, pero por obvio se olvida, el sobrecosto de construcción. Aquí, si el ladrillo sale más caro, no hay nada que hacer. Pero también, si sale más barato, se lo lleva, el valor, no pasa nada. Yo te digo una infraestructura X con las calidades del caso, y había una discusión bastante antigua de, por una parte, los grados de libertad que tiene el privado para ser creativo, para decir, oye, una tendencia que se está dando en Chile y en otros lados, es hacer concesiones por niveles de servicio. Vale decir que el activo o el bien no está tan definido. Eso tiene de pros y contras. Yo creo que no hay que dar tantos espacios de libertad porque a veces se mal ocupan. Pero es cierto que hay un espacio, sobre todo ponte tú en materia de edificios. O sea, ¿qué pasa si yo digo voy a licitar un hospital para atender 100.000 pacientes al año y te voy a pagar por paciente con este listado de operaciones, punto? Y no te digo nada más. Tú dime cuánto vale cada operación. ¿Ya? Tú sacarás las cuentas del personal, todo el rollo tuyo. Ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces la pregunta es, y en el otro extremo te puedo decir, en el hospital yo te voy a diseñar exactamente todo el ancho, el alto, el tamaño de los pabellones, cuántas veces vas a poder servir café al día, el número de estacionamientos, si vas a poder operar o vas a ser simplemente un proveedor de catering, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los etcétera son una cosa gigante. Tiene que ver con eso. Sobre todo en temas que estamos muy complicados nosotros ahora, el tema de los hospitales. Porque por este sistema solamente se han licitado 2 antiguos y ahora hay 2 más, y vienen a lo mejor uno más. Y políticamente hay una discusión si todos los recursos se tienen que hacer vía contratación directa, del régimen tradicional, o vía APP, justamente por esto. Porque se ve que el costo es mayor, pero el servicio es mejor. Entonces la pregunta es ¿hasta dónde? Es lo mismo que pasa con cárceles. Bueno, pero el concepto que acá, independiente de eso, es que por pliego el costo tiene que ser fijo para ambas partes, para bien o para mal. Y eso es muy importante porque le da certeza al accionista, al inversionista y a todo el mundo, en particular a los organismos controladores. Este tema de expropiaciones es el viejo tema que tiene que ver con la disponibilidad de los terrenos, que en Latinoamérica hay diferentes legislaciones que lo favorecen o lo empeoran. En realidad se tiene más que ver con los temas políticos. ¿Sí? Aquí el Estado lo tiene que asumir, porque es el único que tiene la potestad, distinto de quien pone los recursos. Normalmente en estos tipos de pliegos, el privado tiene que concurrir con una tasación ficticia que se hace de los terrenos necesarios para hacer el proyecto, lo paga,
lo incluye en su inversión y desaparece. Si al Estado le sale el doble o la mitad, el problema del Estado. Eso también el Estado lo tiene que firmar. ¿Sí? O sea, desde el minuto que el privado concesionario le hace un cheque por todos los terrenos, por duplicar una calzada, pasó a ser un problema del Estado. Punto. Y si al Estado le sobra plata, perfecto. Y si le falta, también. También hay que firmarlo. ¿Sí? El plazo de la construcción, pues lo mismo es privado. Una vez que está resuelto esto, las obras adicionales es público, porque aquí está lo que les comentaba. O sea, el Estado no se puede quedar amarrado. Tiene una obligación con sus ciudadanos. Sí tiene la obligación de pagar, por eso es público. Riesgos ambientales, aquí es compartido, porque normalmente este viejo tema, lo que se hace para dirimir la eterna discusión de quién es este tema, que es muy largo y yo creo que acá en Costa Rica es más aún por cómo es, yo creo que hay que cuidar lo que aquí tienen. Nosotros nos hemos dedicado a destruirlo, digamos, pero ustedes ojalá que lo cuiden. Yo creo que acá en Chile funcionó un poquito porque en línea con lo anterior tú le hiciste una lista de las obligaciones que tenía el concesionario medioambientalmente. Y punto. Y de allí para adelante son todas del Estado. Tú fijas una línea, ¿sí? Medioambiental, que tiene que cumplir el privado. Siempre hay discusiones, si un poquito más allá, un poquito más acá. Pero normalmente esto ayuda mucho en los procesos de aprobación, porque aprobar un proyecto medioambientalmente es siempre un proceso largo, ¿sí? Y bien duro. Entonces lo que se hace es una lista de las obligaciones que tiene que tener, entre otras la de aprobarlo, pero tú antes le haces una lista, dentro de un estudio bastante bueno, de las obligaciones. Y si la aprobación le piden más, tú se las pagas. Listo. Y el riesgo de financiamiento puente siempre es privado. ¿Sí? Esto durante la construcción, que son los riesgos más habituales. Durante el financiamiento, aquí casi todos son privados, enteros. Si él se le ocurre ponerse a jugar con las monedas y tiene ingresos en pesos y quiere tomar dólares, yenes, rublos o la cosa que se le ocurra, es problema de él. ¿Sí? Y baste poner en los pliegos que la responsabilidad del financiamiento es única y exclusivamente del concesionario. Porque a veces pasa en otro esquema, por ejemplo en España, que algunos concesionarios que han tenido problemas para financiarse van a la autoridad y le dicen, oiga, no tengo dinero. Y en los pliegos nuestros, y también en Colombia, se agregó la frase de que eso es de exclusiva responsabilidad del concesionario. La única diferencia es que en Colombia se le da un año plazo para que cierre esto con sus bancos y le manda una copia del contrato de crédito. Se agregó como exigencia, que lo cual yo creo que es bastante sano. Porque obliga a que dentro de un plazo de un año tú, por las buenas o por las malas, cierres con tu banco y el proyecto tenga viabilidad económica porque la obligación de aportar capital está en los pliegos. Entonces, si tú has aportado el capital por los pliegos y por los pliegos cierras con tu banco todas estas características, el proyecto lo más probable es que se termine, ¿sí? Y no quede votado como suele ocurrir en algunos de estos proyectos, ¿sí? El riesgo político acá, yo lo puse como riesgo privado, pero muchas veces se mueve. Eso es porque tiene que ver con la lógica nuestra, pero a veces no es aplicable en otros lados, en que tú, como las decisiones de la autoridad te las van a pagar de alguna manera, tú en realidad lo que estás asumiendo es un riesgo político puro, o sea, que acaben una revolución y te quiten todo y no te paguen nada. Básicamente el riesgo país. Y eso tú lo tienes que internalizar en tu TIR como accionista. O sea, si tú eres accionista local o extranjero, en la TIR tú le pones qué probabilidad tengo de que el Estado me haga trampa en los próximos 20 o 30 años. Y eso tiene que ver con la rentabilidad. El de refinanciación sigue siendo privado, así que por ahí no hay problema. Y por último, esto tiene que ver con, en lo que a riesgo se refiere, que tanto el tráfico, los costos de explotación, los mantenimientos y los riesgos ambientales, también lo puse ahí como compartido por lo anterior, estos de acá son todos privados. O sea, si el precio del petróleo sube y tuvo que hacer un cambio de asfalto, no da lugar cualquier reclamo, ¿sí? Y la revisión de tarifa tiene que ver con el público porque en realidad tiene que ver con el equilibrio macroeconómico del contrato. O sea, si te las bajo o te las subo, eso te afecta, ¿sí? Y eso tiene que ser compensado. Entonces,
Cuando esto se entiende entre el sector público y privado, y cuando hablo público y privado son todos, ¿eh? O sea, no solamente los ministerios, esto tiene que ver con los bancos, tiene que ver con los organismos medioambientales, tiene que ver con todo ese mundo, ¿sí? Lo que se usó mucho en Chile y en varios lados, hoy día también en Colombia, más allá de los 70-30 típicos, también se ha usado 25-75, ¿sí? Pensando siempre en un corto plazo y una emisión de bonos, ¿sí? Allá se usó mucho este esquema. Se usaron típicos, por ejemplo, este uno que me tocó prestar a mí muchos años atrás, que era los primeros que se hicieron con bancos, sindicatos de bancos. Era la primera vez que se daba financiamiento a más de 20 años para un proyecto de este tipo. Y era, en aquel entonces, lo que más susto nos daba era que era de tasa variable. Tasa variable era jugar con una pistola, digamos. O sea, claramente cualquier cambio de tasa y esto era un desastre, porque no había tasa fija a largo plazo. Y lo que se empezó a pensar es que un mecanismo imperfecto de fijación de tasa es un bono, porque te da un solo zapatazo y ahí queda todo fijado para adelante. O sea, es como a la fuerza. Es un poquito más brusco, pero se funcionó, digamos. Los otros fueron esquemas que primero eran bancarios durante la etapa de construcción y después se hicieron emisiones de bonos los primeros. Y así se fueron dando unos que quiero llegar a un ejemplo. Espérate, que es como puede servir bastante. No quiere avanzar. Esto tiene que ver con por ejemplo, el primer bono que se hizo, que tenía un error conceptual que era muy corto, curiosamente. Se trató de hacer una emisión de bonos durante la construcción y el plazo de operación era muy corto. El proyecto entero duraba 11 años. No le servía a nadie. Entonces, pero sí, como todo buen primer intento, tocó aprender de los errores, digamos. Y después de ese, porque todos los demás son más o menos muy tradicionales, bueno, se financió gran parte de las carreteras en Chile, que como son un país largo y angosto, estaba fácil, era cosa de partir del norte y terminar en el sur. Y se fueron haciendo por tramos, digamos. Esto tiene más que ver con mecanismos de garantías parciales, garantías de crédito parciales, que también ayudan mucho, ¿sí? Eso tiene que ver también con los organismos multilaterales, que efectivamente han avanzado bastante en eso y ayudan muchísimo a que estos financiamientos se puedan realizar, porque hay mecanismos que son que los bancos les apetece mucho, como bien decías tú, que cuando ven un multilateral metido al medio, se meten. Hay un efecto manada no menor, digamos, porque dice, alguien lo mirará, digamos. Bueno, estos son otros prototipos de financiación que se dio mucho en Chile. Esto es un poquito más complicado, muy parecido a lo que proponía tú, Camilo, que tiene más que ver con los fideicomisos, porque curiosamente en Chile la figura del fideicomiso no existe. Toda la labor del fideicomiso la hacen los bancos. O sea, un ejecutivo de un banco en realidad es de fideicomiso, es prestamista, es analista financiero, es medio ingeniero, algo arquitecto y un poquito abogado. Entonces, ese es el prototipo. Y esa un poco fue la escuela mía. Yo la verdad me metí en currículum a estudiar Derecho, eso es para ser abogado, no lo terminé en realidad, casi por un instinto de supervivencia, porque yo vivía viendo contratos, digamos. O sea, me pasaba de la planilla Excel para sacarle la tira al proyecto a ver el contrato. Entonces, y más todo este tema. Entonces, la formación allá en Chile de la banca tiene más que ver con eso, digamos. O sea, y administras garantías, eres medio abogado, medio arquitecto, ingeniero y financiero, digamos. Esa mezcla es un poco allá. Y este es un esquema que se está usando o se quiere usar en Colombia, que tiene que ver con la figura del fideicomiso, ¿sí? Que es otra manera de hacerlo. También se ocupa en Perú, porque es que es donde se establece. Esto tiene que ver con los plazos. Esto tiene que ver cómo se usa en Colombia y en Perú, un poco lo que comentabas tú, que en Perú la diferencia con Colombia en realidad
es que en Perú son los pagos, o sea, son pagos por estados de avance, que en sí ese pago es una autorización del Estado que esa obra estuvo bien y por tanto pasa a ser una obligación del Estado pagártela y eso se financia, ¿sí? En Colombia y un poquito en Chile tiene que ver el tema de que es casi todo o nada. En Colombia un esquema parecido a esto, que son las unidades funcionales, tienen otro nombre, significa que son tramos que, como su nombre lo indica, son unidades que funcionan. Esa es la traducción, ¿sí? Y eso te da derecho a una remuneración. El ingrediente adicional con respecto a Perú es que en Colombia, por la mala experiencia anterior de los anticipos, que fue fatal, se fueron, como igual que estas cosas son pendulares, cuando no resultan, tú le diste un anticipo y es la última vez que viste el contratista, pasó para el otro lado, que él pone todos los recursos y hasta que no termine la raya blanca y lo inaugure, no tiene derecho a nada, ¿sí? Y eso se llama unidades funcionales, vale decir, unidades que funcionan para lo que son. Si es un túnel, que pasen los autos de un lado a otro, si es un aeropuerto que esté construido y los aviones llegando, etc. Y eso es lo que te da derecho a una remuneración, que tiene que ver con peaje, con pago del Estado, etc. Y si no, no tienes derecho a nada, cero. Muy parecido al esquema en Chile para lo que son las subvenciones del Estado. El Estado te paga, pero es binario. O sea, si está el edificio entero, derecho, y si no hay edificio funcionando, cero. Punto. Hasta el último día, ¿sí? Y también se separan por tramo en un esquema parecido al de Colombia, ¿sí? Esta es la autopista en que me tocó estar como, o sea, a los accionistas les tocó soportarme como 10 años, que tiene que ver, estas autopistas son dos, pero esta es como la más grandota, que tiene que ver con el mundo de los fondos de pensiones. Este sacó el deal del año por un aseguramiento que hizo el BID con FSA, que es el único monoline que sobrevivió hasta el día de hoy, justamente por no dedicarse a temas inmobiliarios, sino que seguir en la línea de financiar o garantizar este tipo de emisiones. Esta es una emisión garantizada por el BID y por FSA en conjunto, y se vendieron estos bonos por casi 500 millones de dólares en aquel entonces a las AFP, porque claro, cuando iba yo a venderle el proyecto no me creía nadie, que no nos va a pagar en la vida, digamos. Entonces, y un crédito puente con el Banco Santander, y después se hizo esa emisión y bueno, y fue un éxito, porque la mitad se la compraron las compañías de seguro y la otra mitad las AFP. Y eso fue por una conversación que tuvimos en aquel entonces, por este letrero que está aquí, que está en el camino, que acá no se alcanza a mirar bien, ¿eh? Pero dice algo así como que sus fondos, sus pensiones, financiaron esta carretera. Esta es una lateral de la autopista que está aquí. Y esta misma inversión le va a pagar su pensión. Ese juego de palabras tenía que ver en aquel entonces, yo lo hice con el presidente de la Asociación de AFP de allá, de Chile, cuando yo le andaba vendiendo este cuento. Y era porque era cierto, o sea, yo necesitaba para financiar esto, ¿los fondos de qué? De la gente que se va a pensionar en 20 años más, digamos. Con esos fondos, vía estos vehículos de propósito especial, tenían que estar aquí. Y yo necesitaba 500 millones de dólares en aquel entonces. Pero a su vez esa inversión a esa misma gente, en 20 años más, le iba a redituar una tasa muy interesante. Muy, muy interesante. Bueno, y como a nosotros no nos creía nadie, ahí apareció el BID y FSA, que es el famoso tema de los monoliners. Porque si no pagábamos nosotros, con todos estos vehículos especiales, con todas las garantías, prendas y cosas, verdades y mentiras que andaban por ahí, el BID hacía un cheque contra una garantía, punto. Y era igual que una póliza de seguro por un siniestro, y el siniestro éramos nosotros, ¿sí? Porque a esa altura éramos unos impresentables. Entonces, el otro que hizo una experiencia parecida, una autopista urbana, con un mensaje muy parecido, que esto está y todavía está en la autopista. Esta es Costanera Norte. A los que han estado en Santiago, tienen que busquen este letrero porque todavía está. Dice, en esta carretera pusimos tus ahorros para hacer crecer tu pensión. Es más o menos la misma lógica. O sea, se hizo transitar desde un mundo de un riesgo que no quieren ni verte por una carretera hasta un mundo de pensiones. Tiene que ver con eso, ¿sí? Y un poco, creo yo, es la línea que hay que buscar acá, pero claramente
una AFP jamás va a invertir en un puente o un túnel, no quiere saber de esas cosas. Entonces, si bien es cierto, no están los monoliners, como en aquella época que afortunadamente existían, yo creo que se puede construir unos pseudo monoliners con un montón de ayuditas que en particular las multilaterales están avanzando. Un poco tú construyes, porque lo que está buscando en realidad el inversionista es tener la seguridad del pago. Eso es lo que está detrás. Un poco la línea que se está avanzando en Colombia, con la FDN, que está buscando seguridades. Si un inversionista de AFP lo único que quiere, primero es que le paguen puntualmente y no quiere dos cosas. Además, porque esa es la diferencia con los bancos. No quiere que te paguen anticipado, pero tampoco quiere que no te paguen. ¿Sí? Porque lo peor que le puedes decir a un inversionista institucional es que te voy a prepagar, porque me sobra la plata. ¿Sí? Bueno, y eso, ese también es Costanera, y en ese caso lo hizo también con la gente del BID y con AMBAC. Y bueno, y AMBAC hoy día está bien aproblemado con su rollo y sus líos por andar jugando con cosas que no corresponden, porque se metieron todo esto a jugar con temas inmobiliarios, especular con edificios y cosas que al final fue un desastre. Y los que se han dedicado a esto nunca han tenido problemas. De hecho, los que están vivos justamente por este negocio. Afortunadamente el riesgo subyacente de estas carreteras, porque mira la contradicción, si estas carreteras tuvieran problemas, no hay capacidad de pagar. O sea, tú le decís esto a AMBAC, que hoy día ya no está todo esto, se cambió. Pero en la época que estaba mal, o sea, curiosamente el riesgo subyacente era muy bueno, de hecho tenía una mejor calificación que el garante. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, hay que pensar también, con todo respeto y cariño, que estas cosas pasan. El garante le pasan cosas malas y puede que el garante esté mal, con lo cual vuelvo a lo mismo, al principio. Hay que hacer un buen análisis de un subyacente, o sea, un buen análisis de riesgos. O sea, la capacidad de pago siempre tiene que estar. O sea, nunca hay que prestarle plata a los name lending y eso. Bueno, con todo ese esquema anterior, en Chile, en dólares de aquella época, que estos se hicieron emisiones de bonos por más o menos 3.200 millones de dólares, que hoy día estos son como 4.500 millones más o menos, de un total de aquel entonces de 6.000, 7.000 millones de dólares, que era la inversión en aquel entonces. Lo demás lo hicieron los bancos. Pero en títulos de deuda de este tipo, que andan dando vueltas, hoy día es más o menos 3.000 millones de lo que se ha pagado y lo que resta, y están todos callados, y aquí no ha pasado nada y están bastante bien. ¿Sí? Y no se han hecho más porque los monoliners desaparecieron, la verdad, se ha dicho eso. Oye, mira, a ver, en general la gracia de esto es que estas claves, que un poco es el tema, más allá que se analice el caso de Chile, de Colombia, Perú y todo lo demás, que un poquito esto, yo creo que el esquema es el que hay que seguir. O sea, en primer lugar, mirado de afuera con la tranquilidad que da estar en la galería, lo primero que se debería hacer es acercarse al mundo político. Yo sé que a veces es medio peligroso, pero hay que hacerlo. Porque claro, yo trabajé bastante con políticos y me pasó de todo. Y eso sí, tiene que haber un agente que lleve esta discusión hacia una perspectiva y una óptica de Estado, un poco lo que decías tú. O sea, si no nos fijamos en esas tres láminas de quién es el riesgo y quién lo asume, no va a resultar. O sea, te puedes hacer un montón de leyes, unos SPV fantásticos, pero si el que le toca pagar la cuenta de las expropiaciones no está disponible, no va a resultar. El mecanismo de estos financiamientos, al final del día lo que estás haciendo con un bono es fijar una tasa. Estás eliminando un riesgo. O sea, por eso ponte tú, en Chile no se han dado tanto los financiamientos en moneda extranjera, porque al menos desde nuestra óptica, bien o mal, yo por lo menos soy de esa escuela, nunca le queremos agregar más riesgos que los que ya tiene el proyecto. O sea, suficiente tienes con la construcción, suficiente tienes con la tasa, para más encima meterte en una diferencia de tipo cambio por 30 años, la probabilidad de perder un brazo o una pierna es alta. Peor aún en el caso de algunos, que cuando la variable de licitación es un valor presente. O sea, si tú juntas a 4 inversionistas y su financista y dices, oiga, ¿quién apuesta por el menor valor presente? Él sacó la cuenta con una tasa y con unas monedas, que si eso se le juega en contra, el proyecto ya no sale. Ese es un poco el punto. Y eso es lo que nos pasaba en particular en la concesionaria que estaba yo,
tiene que ver con que, claro, era un valor presente a una tasa que tú escogías al minuto de la licitación, con lo cual, si tu tasa de financiamiento era por encima de ese valor, no tenías cómo. Por tanto, había que fijar la tasa. Y eso fue lo que nos motivó a fijar la tasa vía un esquema como este, que afortunadamente resultó. Yo diría que acá, para Costa Rica, yo comparto con lo que se hablaba anteriormente, con los otros expositores. Aparte de estas consideraciones, la segunda consideración importante es hacer un pipeline que sea adecuado al país. O sea, yo no veo espacio, por ejemplo, para hacer una autopista de 6 carriles por lado en la mitad de la selva. No tiene ningún sentido. Entonces, sí mejorar a lo mejor una red de carreteras adecuadas en tamaño y longitud. Y fijarse que en realidad la gracia de estos esquemas, más allá del financiamiento de la obra, en cuanto a capital, tiene que ver con el mantenimiento. Ojo con eso. De hecho, en Chile resultó este esquema con los organismos de control, pero yo me acuerdo que estaba en esa discusión. Claramente cualquier país hoy día, en particular Costa Rica, puede perfectamente tomar deuda a 20 años y hacer una carretera donde mejor le merezca la atención al país. Eso no tiene ningún misterio. El problema no es ese. El problema es quién la va a mantener bien por 20 años. Y ahí está el lío. Porque los estados en general somos malos para mantener. Las carreteras en general en nuestros países, las que no son APP, generalmente la mantención no es muy buena, digamos, porque claro, eso incluso tiene que ver con temas políticos para variar, digamos, o sea, porque a un senador lo van a felicitar porque inauguró un puente nuevo, no porque repavimentó un camino que tiene 30 años, digamos, eso no. Partimos de un piso. Entonces, en esa lógica, el Estado es mejor controlando, o sea, el Estado es mucho más, actúa mejor cuando tiene que controlar a un privado y machacarlo y pasarle una multa porque no cortó el pasto en una autopista de cierta calidad. Eso lo hace mucho mejor que el Estado tenga que ir y cortar el pasto. Generalmente no es así. Y lo otro es que hay que pensar e invertir, creo yo, aunque suene a publicidad, en estructuraciones. Porque, por ejemplo, un error que se cometió en Chile, a pesar que resultó, es que institucionalmente este tipo de proyectos se desarrolla in-house, adentro, con los propios funcionarios, que tiene una lógica muy buena, muy sana y se ve muy bonito. Pero pasa a veces, y de hecho en Chile ocurrió un tema muy complicado que era cómo se financiaba eso. Y ahí hubo algunos pecadillos que en realidad fueron así, ensombrecieron un poco este proceso porque claramente la cantidad de funcionarios públicos dedicados a esto en un proceso masivo no resulta. Entonces lo que hicieron los gobiernos, por ejemplo, como el caso de Colombia, que lo hizo bien, claro, debe ser porque me contrataron, fue externalizarlo. O sea, cuando tú tienes que hacer procesos masivos, de repente, ponte tú, imagínate que en Colombia, como bien tú comentabas, hay que estructurar más casi 40 proyectos por casi 50 billones de pesos colombianos. Con los funcionarios públicos que hoy tienes, imposible. ¿Qué se hizo? Se llamó a licitación, a estructuraciones de carreteras. Por ejemplo, yo estoy metido en una, que tenemos que estructurar 8 carreteras, de las cuales 3 están saliendo a concurso, ya se licitó una, y hay otros 4 grupos que están en lo mismo, y eso es lo que se está viendo con las 4G. Porque hay un ejército, auténtico ejército, de gente del mundo privado que está ayudando al gobierno a hacer esto. Obviamente el que promueve y empuja y decide es el propio gobierno, pero no puedes poner a disposición por 2 o 3 años a 3.000 personas del propio gobierno para hacer esto y después hacerlos desaparecer, porque eso no existe. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que hay que invertir un poco más y eso tiene que ver con el pipeline. O sea, si tú llamas a licitación para que acá en Costa Rica se arme un proceso de hacer un pipeline del país, tendría más sentido. Además de desarrollar la institucionalidad. O sea, aquí hay que crear una agencia que se dedique a esto, que piense más o menos igual, que llame a los bancos, que llame a la autoridad, que llame al ministro, hable con el presidente, se mueva transversalmente para hacer una cosa parecida como esta. Creo yo que va un poquito por ahí, digamos. Más que copiarla, yo creo que hay que adaptarla
a la realidad acá, a los tamaños y un poco el tema del medio ambiente, que yo creo que acá tiene harto que decir, ¿sí? Y la comunidad, que yo no sé cómo estarán las relaciones con la comunidad, pero yo veo que tiene mucho que ver con el medio ambiente y la preservación de muchas cosas. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con mi parte. ¿Sí? Listo, muchas gracias entonces.